edición de hoy de Sobre la Mesa, martes 25 de febrero del 2025. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en esta tarde? Inmensa la ventaja económica del PNP en las pasadas elecciones. Gobernadora le va a cuestionar a la Junta sus gastos en contratos. Bonistas piden a la jueza Swain desestimar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y permitir que puedan demandar directamente a la autoridad. Senado aprueba traspasos del Parque Luis Muñoz Rivera al municipio de San Juan. Acusen a pastor de escándalo con el barrilito por perjurio y presentan legislación para eliminar el barrilito. Y sobre ese tema del escándalo del barrilito, pero todo el trasfondo, porque esta es la persona que de verdad comenzó a fiscalizar este tema. Como es martes, al igual que todos los martes, la semana pasada no lo pudimos hacer, converso con el ex representante, el licenciado José Bernardo Betito Márquez, sobre el escándalo del barrilito y otros temas. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición, hoy martes 25 de marzo, 25 de febrero, ya me llevé un mes del 2025, aquí estoy como todos los días, desde las 3:55 de la tarde hasta las 6 de la tarde, me puedes escuchar a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, pero además me puedes ver y escuchar, gracias a la magia del internet, a través de Radio Isla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora y en la página de Facebook de este servidor. Por eso muchas personas, inclusive de la diáspora, de fuera de Puerto Rico, nos ven y nos escuchan en vivo. Gracias, vuelvo y repito, a la magia del internet. Y sabes que si no me viste a esta hora, no me escuchaste a esta hora, esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones de Sobre la Mesa, se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Además, la vas a encontrar más tarde en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de ellas, y también en mi canal de YouTube. Ahí encontrarás más tarde esta edición y también están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa. Hoy es martes y si es martes, ya hoy grabamos el nuevo episodio de análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Hoy discutimos un tema árido pero bien importante, que es todo este tema de los fondos federales para la reconstrucción, dónde están, qué pasó durante el pasado cuatrenio, si debe o no debe existir el COR 3, cuál es la amenaza real de que se puedan perder parte de esos fondos. Tenemos como invitada a la licenciada Zulma Rovira, que hasta el mes pasado trabajó directamente en la agencia, en la oficina del COR 3, así que si usted quiere entender todo lo que está pasando o lo que puede pasar con los importantes fondos de la reconstrucción, a las 7 de la noche estará disponible en nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A, este nuevo episodio. Te invito a que nos sintonices, a que te suscribas. Nos puedes encontrar en el canal de YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y se me ha olvidado decirle, Análisis de la Z a la A se retransmite a las 11 de la mañana el miércoles y el viernes de cada semana. Así que también lo puedes escuchar y ver en el canal 85 de Liberty Cable TV. Y les recuerdo que siguiendo los consejos de los amigos de Puestos para la Mañana y Puestos para el Problema, Zoe y yo hemos entrado en el mundo de crear una comunidad cibernética y hemos abierto una cuenta en la plataforma Patreon en español. Normalmente ahí se cobra para que usted sea parte de la comunidad cibernética. Durante este mes de febrero lo estamos haciendo de gratis. Ya tenemos como 270 personas que se han suscrito. Y hoy, esta noche, al terminar esta edición de Sobre la Mesa, a las 7 de la noche vamos a tener el primer encuentro vía Zoom bidireccional. En otras palabras,
los que estén suscritos a Patreon, y si no lo has hecho, lo puedes hacer ahora mismo, www.patreon.com/análisis de la Z a la A, van a recibir un enlace de Zoom y a las 7 de la noche nos vamos a conectar todos. Soy yo, comenzaremos hablando de unos temas que nos interesan, pero cada uno de ustedes prende su cámara, podemos interactuar, nos pueden hacer preguntas, pueden hacer sus propios comentarios sobre los temas de interés. Así que eso es hoy, será el primero a las 7 de la noche. Repito, suscríbanse www.patreon.com/análisis de la Z a la A. Bueno, hoy el periódico El Nuevo Día tiene lo que yo creo que es una muy buena aportación al análisis de las elecciones pasadas desde el punto de vista de la disposición de dinero en las campañas. El titular del periódico es una nota de Gloria Ruiz Quilan. Campañas políticas movieron más dinero en el 2024. Según el Contralor Electoral, Walter Vélez, la razón primordial fue la pandemia del COVID-19, aunque el auge de los Super PAC podría haber alterado los recaudos y el uso de fondos futuros. Yo sé que los titulares no los hace el periodista, pero le tengo que decir, el verdadero titular debió ser: inmensa la ventaja económica del PNP en la pasada campaña electoral. Pero vamos a los datos. El primer párrafo de Gloria Ruiz Quilan me parece que dice datos importantísimos. Una comparación del movimiento de dinero registrado en las elecciones generales del 2024 versus la del 2020 revela que todos los candidatos a la gobernación, excepto el del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, tuvieron más ingresos y gastos durante el pasado ciclo electoral. La historia dice que los datos del PIB pueden estar subestimados porque faltan unos informes del PIB, pero que se entiende que el PIB va a haber terminado con unos números similares o un poco mayor que a los del 2020. Sobre la situación del Partido Popular Democrático, la nota de Gloria Ruiz Quilan dice: los datos provistos por la Oficina del Contralor Electoral revelan que en el 2020 el entonces candidato a la gobernación del PPD, Carlos Delgado Altieri, Charlie Delgado, obtuvo $4,231,000 en ingresos y reportó $4,289,000 en gastos. Las cifras son mayores que las que obtuvo Jesús Manuel Ortiz el año pasado. El ahora expresidente del PPD alcanzó a ingresar en sus arcas en el 2024 unos 1,479,000 y tuvo gastos por 1,482,000. Es decir, que La Pava, con su candidato a la gobernación en el 2024, recaudó y gastó menos que el anterior año eleccionario. Cita textual al Contralor Electoral Vélez: creo, al ver los números finales, que le hubiese convenido más a Ortiz acogerse al 4-1, pero no lo hizo. Y esto es que los candidatos a la gobernación tienen opción de irse al pareo de por cada $1 me dan 4. Lo que pasa es que ese pareo tiene un tope de $250,000. Si tú levantas $250,000, te van a dar $1,000,000, o sea, lo multiplicas por 4 y arrancas con $1,250,000. Lo que sigas levantando por encima de eso no se te parea. Si usted te vas al pareo de 1 a 1, que es lo que hizo el PNP y históricamente había hecho el PPD y volvió a hacer el PPD, tú puedes levantar hasta 5 millones y te parean $1 a $1. Y lo que está diciendo el Contralor Electoral, a lo mejor le hubiera convenido más al Partido Popular irse al 1 a 4, 250,000, le dan $1,000,000, ya tiene $1,250,000 y lo que levante por encima de eso no está pareado, pero hubiera terminado quizás con más dinero que lo que finalmente terminó. No estoy dando yo mi opinión, estoy explicándoles la opinión del Contralor Electoral. Ahora, vamos a los datos, porque las diferencias son abismales. El periódico, en la página 5 de su edición impresa, tiene una tabla donde compara los gastos, ingresos y gastos del 2020 con los ingresos y gastos del 2024. Obviamente el caso de Victoria Ciudadana no es aplicable porque Victoria Ciudadana no tuvo candidato a la gobernación en el 2024. Proyecto Dignidad gastó en el 2020 $32,852
Y ahora en el 2024 gastó 192.254, un crecimiento sustancial que no se reflejó en más votos para particularmente para la candidatura a la gobernación. El PIB, como le dije, aquí le faltan unos datos por ingresar, así que no voy a dar los datos del PIB. Básicamente, el Contralor Electoral admitió que una vez entre el último informe del PIB, los datos van a ser similares o un poco mayores a los del 2020. Pero vamos al Partido Popular Democrático. El Partido Popular Democrático gastó en el 2020 $4.289.000. Y ahora, en el 2024, gastó $1.482.000. Yo tengo una duda de esta tabla. Y es que yo creo que estos números no incluyen el pareo que hace el gobierno. Pero de todas formas, si esto es lo que se recaudó y gastó de su propio dinero, hay una reducción sustancial de $4.289.000 a $1.482.000, y eso explica en gran medida el tercer lugar de Jesús Manuel. Obviamente también evidencia una debilidad del partido y de sus candidatos, particularmente su candidato a la gobernación, de recaudar dinero. Y hay una relación directa entre entusiasmo y recaudar dinero. Y eso está claro. Pero veamos los números del PNP. El PNP en el 2020 gastó más o menos lo mismo que el Partido Popular. El Partido Popular gastó 4.2 y el PNP gastó 4.187.000 en el 2020, según esta tabla. En el 2024, el PNP, y esto no es el candidato a gobernador, esto lo incluye todo, el PNP gastó 23 millones. De 4.1 millón subió a 23.4 millones. O sea, que la diferencia en recursos económicos, lo vivimos y lo sentimos en la campaña, porque era un bombardeo de anuncios de Jennifer González y por todos lados. Pero repito, 23.000 millones de dólares versus 1.4 millones del Partido Popular Democrático, y del PIB debe haber sido cerca de 1 millón cuando se miran bien los números. Así que le tengo que decir, esto es un peligro para la democracia puertorriqueña. Que haya ese desbalance tan brutal entre lo que gasta un partido versus lo que gastan los otros partidos es un verdadero peligro para la democracia. A eso hay que añadirle que estos datos no tienen el gasto de los super PACs, de los comités de acción política, que entre comillas son separados de los partidos, pero que hacen campaña pues, para beneficiar candidatos y partidos. Este informe no tiene esos datos. A mí me gustaría ver cuántos super PACs se crearon para las elecciones del 2024 y cuánto gastaron en las elecciones del 2024. Y lo otro que no tiene este estudio es el gasto a favor de la estadidad. Yo sé, porque es parte del libro que estoy escribiendo y que ya estoy terminando, que los comités, los super PACs que se crearon solamente para el tema de la estadidad, gastaron cerca de $3 millones, mientras nadie hizo campaña ni por la libre asociación, ni por la independencia. O sea, se gastó cero en esas opciones. Y obviamente el mensaje a favor de la estadidad era un mensaje totalmente consistente con el mensaje de Jennifer González y el PNP. Así que, vuelvo y repito, la diferencia desde el punto de vista de recursos económicos entre lo que pudo gastar el PNP y lo que gastaron los otros partidos se abrió de una forma nunca antes vista. En el pasado, pues sí ha habido candidatos a la gobernación que han gastado más que los otros candidatos, parte de la democracia. Pero repito, 23 millones gastó el PNP y 1.4 millones gastó el Partido Popular Democrático. Eso es una diferencia como esa nunca antes se había visto. Quizás a alguna gente no les importa. Yo creo que esto es un peligro para nuestra democracia. De alguna forma necesitamos un campo más nivelado.
Money talks, se dice en inglés. Y mucha gente dice, oh, eso no tiene nada que ver. Sí, con dinero nada más usted no gana. Como cuestión de hecho, Pierluisi gastó más dinero que Jennifer en la primaria y perdió. Pero si tú no tienes recursos para estar en televisión, para estar en radio, para estar en las redes sociales, para estar en los billboards, tú podrás tener el mejor candidato y el mejor mensaje. Pero la gente no necesariamente se va a enterar. Así que, de cara al futuro, obviamente los partidos tienen que bregar con esto. Y los partidos tienen, y los candidatos tienen que darse cuenta que si usted quiere ser candidato a un puesto electivo, usted tiene que tener la capacidad de recaudar fondos. Y eso es una mezcla de entusiasmo, eso es una mezcla de contacto directo con las personas, y eso requiere tiempo y estrategia. Ojalá, y en el ciclo del próximo año, de las próximas elecciones 2028, esta diferencia entre lo que es capaz de hacer el PNP desde el punto de vista de recaudo. Mire, no voy a hacer planteamientos aquí de corrupción ni nada de eso. Todo eso se puede discutir. Todo eso se puede discutir. Estoy dando el dato específico y concreto. Nunca en la historia política de Puerto Rico había habido una diferencia tan abismal entre un partido y los demás partidos en términos de recursos económicos para hacer una campaña. Y eso, a los que creemos y queremos defender la democracia, es algo que se tiene que mirar con mucho cuidado. Bueno, y cambiando de otro tema, hoy había una reunión de la Junta de Control Fiscal, las reuniones esas mensuales. Mañana pues tendremos el análisis de lo que sucedió en esa reunión, si sucedió algo importante en esa reunión. Pero el periódico El Vocero abunda sobre un tema que discutí, yo creo que fue la semana pasada, donde la gobernadora hizo así un comentario de que ella quería supervisar, auditar los contratos de consultores que tiene la Junta de Control Fiscal. Y yo le dije, bueno, usted podrá quejarse, el derecho al pataleteo lo tiene la gobernadora igual que la tengo yo, igual que lo tiene usted. Pero la Junta hace lo que le da la gana. Hoy el Vocero tiene una nota larga donde la gobernadora vuelve a plantearlo. La gobernadora cuestiona gastos de contratación, pero se trata de los de la Junta. Ella no está hablando de los de ella. Discutirá el tema hoy en reunión de bancarrota con la Junta Fiscal. Nota de Pedro Menéndez Sanabria en El Vocero. La gobernadora expresó su preocupación ante la solicitud del equipo de mediación en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica para que contrate una firma de asesoría financiera a un costo de $1 millón por mes. Tema que discutimos la semana pasada aquí en Sobre la Mesa. Cita textual. No puede ser. Esto no lo pagan ellos, sino que lo paga la gente, el pueblo de Puerto Rico. Un asesor que cobra $1 millón mensuales quiere decir que en un año son 12 millones. Esos 12 millones me los van a descontar de lo que hay que pagar por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si es así, uno lo piensa. Pero si no es así, nos crea un gasto adicional, destacó la primera mandataria a preguntas del Vocero. Comentario que hago yo. Gobernadora, pero es que su gobierno, a través de Francisco Dómenes, también acaba de contratar un consultor nuevo, precisamente para la negociación con la Autoridad de Energía Eléctrica, que hasta el día de hoy no nos han dicho cuánto van a cobrar. Por lo menos hasta el viernes, el contrato con Hooligan, creo que se llama, nunca me acuerdo bien el nombre, los que eran cabilderos de los bonistas, de los buitres de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ahora van a ser asesores nuestros. Hasta el viernes pasado no se había registrado el contrato en la oficina del Contralor. Gobernadora, yo creo que si usted se va a quejar de cuánto se está gastando en los consultores que contrata la Junta, lo menos que nos tiene que decir es por qué se contrató este nuevo consultor, nuevo, por qué se contrató a un consultor que estaba en el otro lado antes y cuánto se le va a pagar. Nota al calce, todavía tampoco sabemos cuál es el sueldo de Francisco Dómenes, cuál es el sueldo de Verónica Ferraioli y cuál es el sueldo de los jefes de agencia en el gobierno de Puerto Rico. Yo estoy sorprendido, lo tengo que decir, que la prensa de Puerto Rico no haya hecho un escándalo. Estoy sorprendido que los partidos de oposición no hayan exigido. Yo estoy sorprendido que la legislatura, que Tomás Rivera Chá no haya exigido que se informe cuánto están gastando, cuánto están cobrando los jefes de gabinete, los jefes de agencia, los jefes de corporaciones públicas. Pero vuelvo a la nota.
Dice la nota del vocero, sobre la contratación acordada entre los mediadores y la firma PJT Partners, esa es la que contrató la Junta, la gobernadora cuestionó la función de estos como parte de las negociaciones entre los bonistas que se oponen a la confirmación del plan de ajuste de deuda. Cita textual, son asesores para determinar si vamos a seguir un pleito que originalmente se quería transar por 2.600 millones y ya va por 8.000 millones de dólares. ¿Qué clase de asesoramiento es ese? Bueno, la misma pregunta nos hacemos sobre los asesores que contrató Francisco Dómenes para el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué es lo que van a asesorar? Si aquí el poder lo tiene la Junta de Control Fiscal. En ese sentido, González Colón mencionó que hoy se reunirá individualmente con algunos integrantes de la Junta de Control Fiscal, que tenía hoy a las 9 de la mañana, empezaba su reunión. Yo quiero discutir eso con la Junta porque evidentemente litigar esto más tiempo le puede costar más dinero al pueblo de Puerto Rico, así que quiero tener clara cuál es la visión de ellos, sostuvo la mandataria, quien confirmó que asistirá a la reunión pública. Así que, primero que nada, que estemos claros, la gobernadora lo único que puede hacer es preguntar y la Junta ni le tiene que contestar. Lo dije la semana pasada y lo repito. Si la gobernadora hoy se está quejando sobre los poderes extraordinarios que tiene la Junta, se quejó sobre el plan de fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica, tema que voy a discutir ya mismito. Ahora se está quejando sobre los consultores. Pero gobernadora, cuando usted fue comisionada residente por 8 años, nunca fiscalizó a la Junta. Cuando usted fue comisionada residente por 8 años, nunca presentó legislación para limitar los poderes de la Junta de Control Fiscal. Otros congresistas lo presentaron. Richie Torres presentó legislación. Grijalva en algún momento presentó legislación. Cuando usted fue comisionada residente, yo no recuerdo que usted nunca le haya mandado una carta caliente a la Junta reclamándole sobre cualquier cosa. Recuerdo a Nidia Velázquez hacerlo, a Alexandro Ocasio-Cortez hacerlo, a Grijalva hacerlo, pero no recuerdo nunca a la entonces comisionada residente Jennifer González levantando la voz de alguna forma, usando sus poderes como comisionada residente para de verdad fiscalizar a la Junta de Control Fiscal. Allá en el Congreso es que de verdad se tiene cierto poder, porque la ley de la forma que está escrita, nadie tiene poder para revisar las decisiones de la Junta. Si le quieren dar ese contrato a esa gente, no hay nadie que los pueda detener. Quien único tiene cierto poder de supervisión es el Congreso, y los republicanos de usted, gobernadora, precisamente son los que menos interés tienen en supervisar a la Junta. Es más, le doy una idea, Jennifer. Pídale a Bruce Westerman que mande una carta. Bruce Westerman es el presidente de la Comisión de Recursos, que es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Pídale a Bruce Westerman, a su amigo republicano, que mande una carta exigiéndole a la Junta eso mismo, que explique por qué hace falta este nuevo asesor de $1 millón al mes. Que esto es por encima de la millonada. Espacios Abiertos tuvo un estudio recientemente, que yo sepa la gobernadora no dijo nada sobre ese estudio. Yo veo a la gobernadora en este momento cazando una pelea con la Junta de Control Fiscal. Muy bien, la hemos cazado todos en el pasado, yo desde mi foro, desde aquí, desde mis programas, desde mi podcast, pero no sé si lo que estamos viendo es una simple estrategia de comunicación ante la falta de agenda de la propia gobernadora para asuntos de importancia para el país. Da la sensación que lo que quiere hacer la gobernadora es cazar una pelea para que cuando la Junta tome las decisiones dolorosas que va a tomar, ella poder decir, yo me opuse, yo estuve en contra, pero la Junta no me hizo caso, la Junta hace lo que le da la gana. Es cierto, la Junta hace lo que le da la gana. Esa es la legislación que se aprobó cuando Pedro Pierluisi era comisionado residente, y esa es la legislación que durante 8 años Jennifer González nunca solicitó que se enmendara, que se le diera protección al pueblo de Puerto Rico, y hoy pues estamos ante una Junta todopoderosa. Veremos mañana si las conversaciones de la gobernadora con la Junta de Control Fiscal surtieron
algún efecto o si ese contrato de $1 millón al mes se mantiene vigente, si el plan fiscal que presentó la Junta ante la jueza Taylor Swain se mantiene vigente, plan fiscal que ya está teniendo consecuencias. Cuando regresemos luego de la pausa, pues sí, los bonistas le piden a la jueza Taylor Swain que levante lo que se llama el stay, que permita que ellos demanden directamente a la autoridad, ¿basados en qué? Precisamente en lo que dice el plan de ajuste de la deuda que presentó la Junta de Control Fiscal hace apenas semanas. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. 5 de febrero del 2025, bueno, hablaba en el turno anterior, como si tuviéramos un debate, óigame a mí, hablaba en el segmento anterior que la gobernadora iba a cuestionar los contratos que está dando la Junta de Control Fiscal a consultores sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, es lo que probablemente quizás es historia de primeras planas en los periódicos, pero seguro va a estar en los periódicos, pero usted lo va a discutir y se va a enterar en los detalles aquí primero que nada. Anoche, yo estoy suscrito a un servicio que todo lo que se radica bajo la ley promesa, y miren que son miles y miles de documentos, me llega por email. La mayoría de las veces yo miro los títulos y ni leo el documento, pero cuando de momento veo el email que me llegó anoche, yo creo que eran casi como las 10 de la noche, eran como las 9, 8, 9 de la noche, me doy cuenta que por el título del documento, este era un documento importante, PREPA Bondholders Joint Motion for Relief from the PREPA Litigation State. Moción conjunta de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica para solicitar remedio de que se levante la prohibición de demandas contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Ustedes saben que quizás de las cosas más positivas que tiene Promesa, y Promesa tiene cosas buenas, lo más malo es los poderes estos de la Junta. Inclusive a lo mejor hacía falta algún tipo de junta. El problema es que le han dado unos poderes por encima del gobernador, por encima de la legislatura, sin ningún check and balance. O sea, una cosa, pero una de las cosas positivas es que nadie nos puede demandar, ni los bonistas ni otra gente, hasta que esto se resuelva. Así que los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, en teoría, pueden tener una causa de ir a tratar de cobrarle a la Autoridad de Energía Eléctrica en un pleito ordinario. La ley promesa dice, no, tú no puedes demandar y todo lo tienes que atender aquí a través de la Corte de Quiebra, que en este caso es el tribunal de la jueza Taylor Swain. Pues los bonistas ayer presentaron esta moción en la que básicamente dicen, ahorita les voy a leer una nota de Joan Isabel González del Nuevo Día, pero un poco mi interpretación, y Joan Isabel sabe de esto más que yo, pero le voy a leer mi interpretación. Básicamente dicen que a base del último plan fiscal que presentó la Junta, que se acuerdan que ese plan fiscal dice, la Autoridad de Energía Eléctrica no tiene chavos para pagarle a los bonistas,
hay que aumentar las tarifas, pero hay que aumentar las tarifas para darle mantenimiento e inversión en infraestructura a la autoridad. ¿Cuántos minutos? A la autoridad, disculpa. Y dice, y como el plan fiscal dice que de ahí no nos van a pagar nada a nosotros, bueno, pues, si eso es así, pues se acabó la quiebra. No hay nada que negociar, ya nos dijeron que de los chavos de la Autoridad de Energía Eléctrica no nos van a pagar nada a nosotros. Bueno, pues permítenos demandar directamente porque no hay nada que negociar. Obviamente le estoy resumiendo. Lo más sorprendente, agárrense, es que para justificar su argumento, que esto sería desastroso para Puerto Rico. O sea, nos salimos de la corte de quiebra y los bonistas van a un tribunal, que yo creo que sería en Nueva York. Posible que sea en Nueva York, a un tribunal normal, en una acción civil, en cobro de dinero, cobro por sus bonos. ¿Saben a quién utiliza los bonistas buitres como sus validadores de su argumento? A Francisco Domenech y a la propia gobernadora. En otras palabras, Francisco Domenech, el que defendía a los buitres en el pasado, hizo unas expresiones sobre el plan fiscal que los bonistas ahora dicen, las expresiones de Francisco Domenech, entre paréntesis digo yo, nuestro anterior abogado, son la mejor justificación de que la quiebra hay que terminarla, de que me deben dejar de mandar directamente. ¿Y a quién más utilizan como validadora? A la propia gobernadora. Citando expresiones de la gobernadora cuando se quejó del plan fiscal, básicamente los bonistas están diciendo, ese plan fiscal no sirve para nada, ya déjame demandar, la Junta no quiere negociar con nosotros, dice que no hay chavos para pagarnos, que nos paguen del gobierno central. Bueno, pues si es así, déjame demandar directamente. Voy a la nota que está hoy en la edición, digital del periódico El Nuevo Día, y que será de seguro una de las historias, pienso yo, principales mañana. Bonistas insisten en poner fin a la moratoria judicial en la Autoridad de Energía Eléctrica. Los acreedores alegan que hasta la gobernadora coincide con ellos. Esta fue la interpretación con la que yo llegué anoche cuando me leí la moción. Y esta es la interpretación de Joana Isabel González, publicada ya en la edición digital del Nuevo Día. Los acreedores alegan que hasta la gobernadora coincide con ellos. La Junta Fiscal actúa de mala fe y se niega a llegar a un acuerdo para poner fin a la quiebra. Dice Joana Isabel, y no le voy a leer la nota completa, pero me parece que la interpretación de ella los puede ayudar a todos a entender qué está pasando. Por entenderse maniatados y utilizando expresiones vertidas recientemente por la gobernadora Jennifer González y su mano derecha en temas fiscales, Francisco Domenech, los bonistas objetores de la Autoridad de Energía Eléctrica solicitaron al tribunal poner fin a la protección contra litigios que disfruta la corporación pública. La solicitud supone una renovación a 2 ruegos previos radicados en los pasados 2 años. Se produjo en la noche del lunes cuando los dueños de unos 5,000 millones de dólares en bonos de la autoridad plantearon que la protección otorgada a la corporación pública ha sido inadmisiblemente larga y contraproducente al objetivo de alcanzar un plan de ajuste de mutuo acuerdo. En síntesis, las aseguradoras municipales, menciona quienes están en este bonche, así como el grupo organizado de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y la firma de inversiones Goldman Tree Asset Management, entre paréntesis, creo, me puedo equivocar, pero creo que Goldman Tree es una que en el pasado fue cliente de Francisco Domenech. Si no es esa, es otra. Solicitaron a la jueza de distrito acabar con la suspensión automática de litigio porque desde su perspectiva dicha protección ha sido tan larga que contraviene el Estado de Derecho en materia de quiebra, incluso sería contraria a la cláusula de confiscaciones de la Constitución de Estados Unidos. De acuerdo al escrito, una vez se ponga fin a la moratoria, los objetores invocarán diversos remedios, entre estos que se reconozca su reclamación de 8.500 millones de dólares, recuerden que la Junta dice que lo más que se puede pagar es 2.600, y se identifique algún remedio para proteger sus intereses como acreedores asegurados. También buscarán desestimar completamente el pleito
y abrir las puertas para demandar a la corporación pública por haber utilizado dinero perteneciente a los bonistas para otros fines. Entonces, cita, estoy aquí por aquí leyendo, más adelante a Joan Isabel. Bajo el Plan Fiscal 2025, la Junta ahora adopta la postura de que la autoridad no tiene la capacidad de generar ingresos para comprometerlos con el gasto de capital que son necesarios y por consiguiente no hay esperanza de que la autoridad pueda recobrar el acceso al mercado de capital en la medida que anula, en este caso, a las instituciones que también son responsables del 80% de todo el financiamiento municipal. Los bonistas objetores insistieron que están dispuestos a llegar a acuerdos y que en el caso de Golden Tree y National, estos avalaron la reestructuración del gobierno central y la corporación y Cofina, entre otras. Y entonces aquí va a la gobernadora y Francisco Domenech. La moción de los objetores de la autoridad se produce exactamente a un mes de que venza la moratoria judicial autorizada por la juez de Distrito Federal el 29 de septiembre. De acuerdo con la moción de los acreedores, en lugar de moverse a acuerdos, la Junta modificó el plan fiscal de la autoridad para eliminar la recuperación de los bonistas, lo que les dije ahorita, incluyendo el desvío de los ingresos netos que sirve de colateral a los bonistas para pagar a decenas de miles de millones de dólares en gastos de nueva creación que no constituyen gastos corrientes. Para insistir en su postura, dice Joan Isabel, los bonistas utilizaron expresiones de la gobernadora González Colón y de Domenech, quienes habrían indicado que la Junta actuó de mala fe, esas son palabras de ellos, al certificar un nuevo plan fiscal sin consultarle y se utilizaron datos no creíbles que justifican dejarles sin su paga. Para que entiendan, los buitres están usando las palabras de Francisco Domenech y las palabras de Jennifer González para decir, déjame demandar directamente y cobrar la totalidad. Cita textual. El gobierno reconoce, refiriéndose al gobierno de Puerto Rico, que la Junta está actuando de mala fe. Agregaron los bonistas al incluir en sus argumentos que González Colón, citas de la mandataria en torno a que dará una batalla. Como ustedes saben, entonces cita las expresiones de Jennifer. Es evidentemente claro que la Junta simplemente no se comprometerá con un plan consensuado en ausencia de ciertos asuntos clave, indicaron los bonistas objetores al agregar que es necesario abrir la puerta a un proceso de litigio. Ello para impedir que la autoridad continúe utilizando sus recursos, los recursos que posee, sin honrar las protecciones mínimas de un acreedor sujeto a proceso de quiebra. Aquí estamos. Las próximas semanas, mientras estamos preocupados con los apagones, mientras estamos preocupados con Luma, mientras estamos preocupados con Genera, yo siento que se acerca el momento definitorio que nos puede marcar nuestro futuro. En este momento, la incompetencia de la Junta, que hasta los otros días decía que había chavos para pagarle algo a los bonistas y de momento cambió y descubrió que los fondos federales que nos dieron para la reconstrucción del sistema eléctrico no son suficientes y que hay que subir la tarifa un montón, pero es para mantener operando la autoridad, no para pagarle a los bonistas. Eso por un lado. Y por otro lado, la reacción de la gobernadora, básicamente desprestigiando el plan fiscal, que por ende se puede interpretar, y es lo que están diciendo los bonistas, que la gobernadora y Francisco Domenech no están de acuerdo con la Junta en que la Junta dice que no hay chavo en la autoridad para pagarle a los bonistas. Las expresiones y actitudes de la gobernadora y de Francisco Domenech, el que fue abogado de los bonistas, se están convirtiendo en este momento en el principal argumento de los bonistas para justificarle a la jueza Taylor Swain: déjanos demandar directamente a la autoridad, sácanos del proceso de quiebra y vamos a cobrar los 8.500 millones. Eso a Sobre la Mesa, y precisamente sobre la reunión que la Junta de Control Fiscal sostuvo esta mañana y la queja que le iba a dar la gobernadora sobre este contrato de $1 millón al mes. Ya empiezan a salir los primeros reportajes de prensa. De seguro para mañana tendremos mucha más información. Pero dos cosas. La primera,
un poco la Junta le está diciendo a la gobernadora que no sabe de lo que está hablando. Desde el principio se dijo claramente, y yo recuerdo haberlo leído y comentado aquí, que ese contrato con esa firma de consultores de $1 millón era algo que estaban pidiendo los mediadores. Los mediadores son unos jueces, o ex jueces, no estoy claro, nombrados por la jueza Taylor Swain para, como dice la palabra, tratar de mediar en la quiebra y sentarse y convencer a los bonistas de llegar a un acuerdo. Ese es el contrato que la gobernadora despotricó y dijo que iba a exigirle a la Junta que le explicara. Estoy leyendo de la edición digital de Metro una nota que salió recientemente, ya empieza, como dije, a darse los resultados de la reunión de hoy. De otra parte, Mujica expresó que no fueron ellos los que sugirieron la contratación de la firma de asesoría PJT Partners como parte de la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cita textual a Mujica, para que quede claro, porque se ha reportado que ese es el contrato de la Junta. Digo yo, esa fue la queja de la gobernadora. Ese no es el contrato de la Junta. La Junta, de hecho, dijo específicamente que no está negociando ese contrato. Fue negociado por los mediadores. Los mediadores y la Junta, como representante, tuvieron que presentarlo al tribunal. Los mediadores tuvieron esa negociación con sus asesores. No negociamos ese contrato. Y los mediadores tienen derecho a los profesionales que consideren necesarios para la mediación. Pero no son nuestros asesores. Son los asesores de los mediadores y depende del tribunal, al examinar la solicitud, hacer el juicio. El presidente de la Junta, Arthur González, mencionó que al momento no tienen una posición tomada sobre la contratación, pero pueden presentar oposición al igual que el gobierno de Puerto Rico. Cita textual: si la oficina del gobernador, debe ser de la gobernadora, está en desacuerdo con lo que los mediadores han propuesto, pueden oponerse si esa es su posición sobre ello. Dos comentarios sobre esto. Número uno, la gobernadora no sabía de lo que estaba hablando. Y me da la sensación que ni ella, ni si ella no sabía. Número uno, Francisco Dómenes tampoco sabía. Y esto se hubiera resuelto antes de hacer las expresiones públicas con una llamada telefónica a Mujica. Yo estoy seguro que Mujica le coge la llamada telefónica a Francisco Dómenes y dice: oye, Mujica, ¿qué es este contrato de $1 millón? Y le hubiera explicado esto. O sea, la gobernadora ha hecho toda una historia desde la semana pasada y dijo que se iba a quejar con la Junta y la gobernadora no sabía que ese contrato no es de la Junta, que es de los mediadores, que, como repetí, es un cuerpo nombrado por la jueza Taylor Swain para ser intermediario y tratar de lograr un acuerdo. En el lado positivo, la Junta hoy anunció que está asignando $89 millones para atender necesidades de los municipios. Nota del periódico Metro. El director ejecutivo de la Junta afirmó el martes que se aprobaron fondos adicionales en el presupuesto de este año fiscal para los municipios, sobre todo los que tienen problemas financieros. Cita textual: la Junta también trabajó con el gobierno para asignar $89 millones en fondos adicionales para los gobiernos municipales en el presupuesto de este año. En este caso, trabajamos junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes. Y, para ser claros, el gobierno de Puerto Rico apoya a los municipios con casi $350 millones este año, dijo Mujica durante la reunión. De casi $350 millones se agregaron específicamente $89 millones para apoyar programas dirigidos y municipios con mayores necesidades de fondos adicionales. El programa de bienestar social de Amas de Llaves recibió $15 millones de fondos adicionales. El programa de servicios de emergencia médica recibió $9 millones y $30 millones se asignaron a municipios con mayores necesidades para apoyar servicios esenciales. Y ahí va abundando. El programa de Amas de Llaves ofrece servicios en los municipios como ayuda esencial con higiene, manejo. Básicamente esto es una repetición de lo que hacen los programas. En buena hora, obviamente, veremos la reacción de los municipios y de los alcaldes. Otras veces la Junta nos ha dicho que está dando dineros adicionales y de momento los alcaldes dicen no, eso básicamente es lo mismo que dieron el año pasado. Pero no hay duda que en su reunión de hoy la Junta está reaccionando a los reclamos
que levantó el alcalde de Comerío y que yo tengo información por fuentes que tengo de que es cierto de que con la eliminación del fondo de equiparación hay 6, 7, 8 municipios que podrían quedar prácticamente insolventes o inoperantes a partir del 1 de julio. Bueno, y en preámbulo, en la segunda hora voy a estar conversando, como lo hago todos los martes, con el amigo José Bernardo Betito Márquez, ex representante y senador. Y voy a estar hablando de este tema de lo que ya está confirmado, de que el panel de fiscal especial independiente está investigando al ex representante Tony Soto por un escándalo que parece feo de una asignación de 1.2 millones de dólares a una iglesia para que hiciera una canalización de un río, de una quebrada en Guaynabo, y los chavos no aparecen por ningún lado. Sobre eso voy a destacar desarrollos que ha habido entre ayer y hoy para después tener el tiempo libre para discutir con Betito todo lo que él hizo como legislador y su sentir sobre lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, la autoridad de tierras está pidiendo que se acuse por perjurio al pastor al cual su iglesia se le asignaron los dineros. Vamos a ver aquí la nota. Las tengo por aquí. Esto es de Noticel. Autoridad de tierras pide acusar de perjurio al pastor que se supone canalizara la quebrada Margarita. ¿Qué pasó? Que este señor fue a una deposición el 29 de enero del 2024, el año pasado, en las oficinas del licenciado Manuel Pérez Caballero, y tomó una declaración jurada. Este señor el pastor se llama, estoy por aquí, Heriberto Andújar Otero. Y en esa ocasión, dice Noticel, durante la toma de posesión, el demandante admitió que los fondos públicos desembolsados conforme al acuerdo número tal no habían sido utilizados y que se mantenían depositados en el Banco Popular de Puerto Rico. La deposición fue bajo juramento, obviamente. También se alega que el 15 de febrero, unos días después, nuevamente Andújar Otero aseguró que los fondos públicos no habían sido utilizados y que de verificar los estados de cuenta bancaria se desprendería que estaban ahí. Desde la deposición del 29 de enero se solicitó a Andújar Otero, esto es la autoridad de tierra quien lo dice, que por conducto de su representante legal nos facilitara los estados de las cuentas bancarias. El 15 de febrero de 2024, en la continuación de la deposición, aún los documentos solicitados no se habían sido facilitados, por lo que se lo recordamos a la parte demandante. Los mismos nunca fueron facilitados. O sea, nunca presentaron el estado de cuenta de banco que decía que los 1.2 millones estaba ahí. Finalmente, la autoridad tuvo que acudir al tribunal para obtener copia de los estados bancarios a nombre del Centro Comunitario de Servicios a la Familia. Al escudriñar esos estados, la agencia se percató de que a la fecha de la toma de deposesión, el dinero que el pastor afirmaba bajo juramento tener en la cuenta no se encontraba disponible. El balance de la cuenta de la iglesia era $419 y no 1.2 millones de dólares, y le están pidiendo al tribunal que refiera este aspecto a el Departamento de Justicia para que lo acusen por perjurio. Relacionado con ese mismo tema, hoy también se destaca que la representante, la senadora Rodríguez Bebe, presentó legislación para que se elimine el barril. Este tema lo voy a discutir con el ex representante Betito Márquez, para que se elimine el barril y los dineros se transfieran para el fondo de las pensiones de los policías. Obviamente, mucha intervención, mucha acción sobre este tema de el escándalo, porque ya hay que llamarlo así, el escándalo del barril. La senadora Migdalia Padilla, también estoy en Noticel, se distancia de la controversia sobre Tony Soto. La senadora del PNP se desligó de la controversia que involucra al representante
Los fondos fueron concedidos cuando Soto presidía la Comisión de Asuntos Fiscales de la Cámara junto a Padilla. Entonces dice, déjame ver qué era. Dice, expresa la senadora, durante el cuatrenio me desempeñé como copresidenta de la Comisión de Donativos Legislativos junto al entonces representante Soto Torres. Ante la información divulgada es necesario aclarar que la asignación mencionada no se realizó a través de la Comisión de Donativos en la que participé. Es lo que yo le decía, esto fue del barril, no de donativo. Y el periódico El Nuevo Día, para irme a la pausa y conectarnos con Betito Márquez, dice aquí claramente, primero que se confirmó que sí, que Tony Soto está siendo investigado. La información fue confirmada ayer por la fiscal especial Zulma Fuster, quien explicó en entrevista con El Nuevo Día que la investigación en curso había estado en pausa debido a que la oficina del Contralor realizaba una auditoría en la agencia en la que manejaban información relacionada con la pesquisa que ya había iniciado el panel de fiscal especial independiente. Así que, y hoy la Contralor está diciendo que sí, que ya está colaborando con esta investigación. Dice aquí la nota de El Nuevo Día de David Cordero Mercado, una investigación del Nuevo Día reveló que la Autoridad de Tierra otorgó 2 contratos, así que no es 1.2, que suman 1.5 millones para un proyecto de infraestructura en la Quebrada Margarita sin que la entidad estuviera autorizada por ley para administrar ese tipo de obras que requieren una pericia que sus directivos no tenían. Así que esto se complica. Nos vamos a una pausa y si algún programa usted debe escuchar con detenimiento y si lo está viendo, escuchando en las redes sociales, compartirlo, es porque vamos a analizar con el amigo José Bernardo Márquez el origen de este barrilito secreto, sus complicaciones legales y constitucionales. Hoy, martes 25 de febrero del 2025, como dije al inicio del programa y antes de la pausa, tengo en la línea telefónica, como estamos tratando de hacerlo todos los martes, todavía hay que ponerle un nombre a este segmento, al amigo licenciado, ex representante José Bernardo Márquez. Betito, saludos, Betito. Saludos, Aníbal, saludos a toda la audiencia de Radio Isla, siempre agradecido del espacio. Bueno, ayer explotó que hay que ya empezar a llamarle escándalo del nuevo barrilito. Es nuevo, aunque pues, ya lleva varios años, que tiene que ver con el ex representante Tony Soto. Pero antes de hablar de pues, lo que se alega y lo que pues, ese caso en específico, da la casualidad que José Bernardo, yo tengo que decir que es la primera persona que comienza a hablar no de este escándalo, de esta quebrada y los 1.2 millones, sino del esquema legislado en diciembre del 2020 para establecer nuevamente en Puerto Rico un barril que no requiere aprobación de resoluciones conjuntas por los legisladores para que se asignen los dineros. Y por las intervenciones de Betito sobre este tema y mi interés, porque este es un asunto que tiene que ver con separación de poderes, pues yo estuve durante el pasado cuatrenio en comunicación continua con él, e inclusive en el libro que publiqué, la segunda edición de mi libro de separación de poderes, hay toda una sección nueva donde yo sostengo, al igual que José Bernardo, que el esquema legislado en diciembre del 2020 es inconstitucional. Él va a relatar las gestiones que hizo, pero les puedo adelantar que la Contralora, a petición de José Bernardo, también concluyó que el esquema era inconstitucional y les tengo que adelantar que el entonces secretario de Justicia, Domingo Emanueli, se huyó y miró para el otro lado. Con esa larga introducción, José Bernardo, háblanos un poco cómo tú entras a discutir y en tu rol de representante por acumulación el cuatrenio pasado, a examinar esta legislación y cuáles fueron las preocupaciones y acciones que tú llevaste a cabo durante el pasado cuatrenio. Y pues cuando yo entro a la legislatura en enero del 2021, al cabo de unos cuantos meses, yo diría que empezamos a ver que legisladores estaban haciendo asignaciones de dinero porque lo publicaban en sus redes sociales. Estamos entregando X materiales que suministran en tal comunidad. Y había como un rumor de que
la asignación de ese dinero, la cual no había pasado por el proceso legislativo, porque no eran fondos sobre los cuales yo hubiese emitido algún voto o recibido algún informe en alguna comisión, venían de un fondo que era como una especie de barrilito, y pues ante la duda y el cuestionamiento de cómo estaba operando eso, pues comenzamos a investigar, y entonces caemos en cuenta de que al cierre del cuatrienio anterior, ¿verdad?, a finales del 2020, luego que el PNP pierde las elecciones, pero antes de que concluyan sus funciones legislativas, habían aprobado un grupo de enmiendas al Código de Rentas Internas, entre los cuales había una modificación de cómo funciona el Fondo de Mejoras Municipales, el cual anteriormente requería aprobación de legislación, y desde entonces, con esa enmienda que hacen al cierre del cuatrienio, literal, se aprueba eso en los últimos días de diciembre del 2020. La gobernadora Wanda Vázquez lo firma en el 30 de diciembre del 2020. Pues entonces lo que hicieron fue garantizar que, aunque el PNP no iba a ser mayoría, los legisladores de distrito del PNP iban a tener acceso a esos fondos e iban a poder distribuirlos individualmente a través de esas enmiendas y de ese esquema o diseño que iba a operar desde la autoridad de tierras, haciendo investigación legal al respecto. Pues, ¿verdad?, notamos que el diseño de ese fondo se parecía muchísimo a el diseño, como has discutido, ¿verdad?, antes en tu programa y en el libro, al diseño de estos barrilitos que ya habían sido declarados inválidos e inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y entonces pues emitimos una opinión legal del director legislativo de mi oficina y empezamos a hacer referidos al respecto, no solamente porque nos pareciera que el diseño era inconstitucional y que incumplía, ¿verdad?, con esos precedentes, sino porque detrás de eso pues hay unas preocupaciones de sana gobernanza y sana administración pública. En la medida en que no pasara... Sí. No, dale, termina la oración, sí. Que en la medida en que no atravesara el proceso legislativo, pues no hay visibilidad, no hay conocimiento de la necesidad o la pertinencia de esas asignaciones, y que entonces podían prestarse a cosas como las que estamos viendo y como las que ya se han visto en la historia política. Así que era de alguna manera pues cometer nuevamente un error que en el pasado había traído consecuencias de corrupción. Yo pues tengo que decir que no me sorprende lo que estamos viendo. Por eso, tengo que anticipar que me parece que es la punta del iceberg. Déjame darle un contexto histórico. Probablemente tú no habías nacido. Ok, el concepto de barril de tocino, le guste a usted o no le guste, yo creo que tienen unos elementos positivos, pero a veces pues se abusa. Es básicamente, pues tú reservas unos fondos del presupuesto y la teoría es que el legislador de distrito va a conocer las necesidades de pues los cunetones del barrio tal, y que el gobierno central no se va a preocupar por eso. Y entonces pues tú dices, pues mira, aquí pues tú vas a tener una discreción de legislar, presentar proyectos de ley que digan para asignar $100,000 para los cunetones del barrio tal, del municipio tal. Y los dineros se le asignan al alcalde o a obras públicas o lo que sea. Ese es el concepto. Después se inventaron, estoy hablando de la década de los 80, porque eso era para mejoras permanentes. Después se inventaron el barrilito, que no era para mejoras permanentes, y es el que pues entonces $25,000 para la liga de béisbol del pueblo tal. También puede tener un fin válido, pero también requería legislación. O sea, se presentaba un proyecto de ley con el nombre del legislador, y los legisladores todos lo veían, y si le parecía que era una barbaridad, pues podían votarle en contra, pero había también visibilidad, transparencia. Cuando Hernández Colón está en su último cuatrienio, en algún momento se cambia el esquema y se legisla para que se le mandaran los chavos en total a una agencia que se llamaba Administración de Servicios Municipales. Y entonces la ley decía que el legislador se comunicaba con el legislador solito,
se comunicaba con el administrador de servicios municipales y le decía, mándale 25,000 pesos a tal entidad, sin legislación. Hernández Colón, luego de que aprueba un presupuesto que contenía ese esquema, se recibió una opinión de Héctor Rivera Cruz, secretario de Justicia del Partido Popular, o sea, secretario de Justicia Hernández Colón, donde dice, ese esquema es inconstitucional porque viola la separación de poderes, porque un legislador solito, sin legislar, le está dando instrucciones a un jefe de la rama ejecutiva. Paralelo a eso, se estaban dando unos escándalos públicos que había fiscalizado, en paz descanse, el representante David Noriega, de escándalos con el barrilito. Y hay un caso famoso, los que son viejos se acordarán, Career Index, donde el legislador le daba chavo a una entidad que iba a hacer unos trabajos y después resultó que los familiares, no me acuerdo bien, guisaban de esa entidad y hubo legisladores populares acusados por el Departamento de Justicia del Partido Popular. No hacían falta los federales. Así que el Tribunal Supremo se lleva el caso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo concluye que ese esquema en el cual tú pones los fondos en una agencia y dejas que el legislador llame a la agencia o le mande una carta a decir cómo se usan los dineros, que ese esquema es inconstitucional. Fast forward. Se vuelve y se crea otro barril legislado. Se separan unos fondos y se dice los legisladores tienen que aprobar resoluciones para asignar esos dineros. Y entonces eso funcionó durante este siglo. Sin mayores escándalos, usted podría criticar que si le dieron chavos al comité de Domino, le dieron chavos a tal cosa, eso lo puedes criticar, pero se sabía. Y entonces ahí ocurre lo que tú señalas. En diciembre del 2020, en una extraordinaria, se presenta legislación para que los chavos estén en la autoridad de tierra, pero igualito que en la época anterior, se dice que el legislador se comunicará con el director o directora de la autoridad de tierra y le dirá en qué usar los chavos. Y eso es lo que nos llevó a donde estamos hoy. ¿Qué tú has averiguado de cómo se origina esa legislación de diciembre del 2020? ¿Quién la presenta? Bueno, ese proyecto yo tengo que atribuírselo a la delegación del PNP como delegación, porque evidentemente para que algo como eso se apruebe con la velocidad que requería el cierre del año y del cuatrienio, que hubiera una extraordinaria, que eso pase a Cámara, pase a Senado y el gobernador lo firma, ahí estaba todo el mundo amarrado para que algo como eso se apruebe, pero formalmente es, digamos, sorprendente y notorio identificar que el propio ex representante que está siendo señalado ahora en esta investigación de la quebrada es quien radica el proyecto. Así que viene la enmienda al Código de Rentas Internas, que de nuevo es un bloque de enmiendas dentro de las cuales se cuela esta, pues viene firmado y presentado ante la Cámara de Representantes por el ex representante Tony Soto. Se aprueba, me parece que como a los 2 o 3 días en Cámara, luego Senado, y la gobernadora lo firma el 30 de diciembre del 2020. Por eso es que digo que... Aquí tengo el proyecto porque sí, tú me lo enviaste, no porque yo lo encontré. Pero para los amigos de la prensa que escuchan este programa, P de la C 2619, presentado el 14 de diciembre del 2020 por el representante Soto Torres. Ese es el que hace las enmiendas. La gobernadora lo incluye en la extraordinaria. Como tú muy bien dices, se aprueba raudo y veloz. Y pues ese es el que crea el nuevo barrilito secreto. Y para sorpresa mía, porque cuando tú me lo mandaste anoche me quedé en shock, el que presenta el esquema, obviamente estoy de acuerdo contigo, con el apoyo de Johnny Méndez y todos los legisladores del PNP y de Tomás Rivera Chat y todo el mundo en aquel momento, pero quien lo escribe aparentemente es Tony Soto. ¡Wow! Y tiene sentido porque preside la Comisión de Hacienda, es una enmienda al Código de Rentas Internas, y bueno, así que el PNP pierde las elecciones, están buscando formas de mantener influencia política e influencia económica a pesar de ser minoría, pero contando con el Ejecutivo,
Y entonces pues se inventan este mecanismo de, bueno, este dinero va a estar asignado a la autoridad de tierra, nosotros mediante cartas y comunicaciones vamos a poder decidir sin pasar por la mayoría popular hacia dónde va a ir el dinero. Y pues de nuevo, cuando eso empieza a ejecutarse, cuando empezamos a ver actividades en comunidades, en redes sociales de legisladores distribuyendo dinero, es que despierta la pregunta y hacemos la investigación. Cuando yo hago los primeros referidos que fueron a la Contralora y al Secretario de Justicia, pues yo estoy haciendo referencia a ambas, digamos, fuentes legales que tú mencionas. Una es el caso famoso y discutido en las escuelas de derecho de Noriega versus Hernández, pero también la propia opinión del secretario de Justicia de 1989, que a tu comentario inicial fue el año en que yo nací, así que aunque yo no vi esto, pues sí lo he leído, ¿verdad? Como estudioso de las leyes y de del gobierno y de los asuntos públicos. Para yo sentirme viejo, quien recibió la carta de Héctor Rivera Cruz en Fortaleza fui yo, y quien le informó a Hernández Colón, el gobernador, hay una opinión del secretario de Justicia que esto es inconstitucional, fui yo, y Hernández Colón, le tengo que dar el crédito, dijo, pues si eso es así, yo voy a ordenar que se congelen los fondos hasta que entonces legislen un mecanismo que sea constitucionalmente válido. Perdona la interrupción. Exacto, que eso es lo que haría, eso es lo que haría, ¿verdad? Una persona con un respeto por las instituciones y el Estado de Derecho, ¿no? Ok, vamos en orden. Vamos en orden. Sí. El cuatrienio pasado. Tú le pides una opinión a la Contralora, ¿y qué te contestó la Contralora? Yo envío dos referidos el mismo día, uno a la Contralora, uno a Justicia. Okay. Justicia dice que no va a emitir opinión y reacción al respecto, que yo necesitaba hacer una solicitud, digamos, colegiada, ¿verdad?, del cuerpo y no en mi carácter individual. Y la Contralora me da la razón, ¿verdad? La Contralora, mediante una carta, agradece la información, y se compromete con incluirlo como parte de las auditorías e investigaciones que ella también ya estaba llevando a cabo, porque estaba también sonando que empleados de la Autoridad de Tierra habían estado refiriendo preocupaciones a la Contralora, así que ya está recibiendo por un lado referidos individuales, y entonces en el caso mío como funcionario público con un memorando legal levantando pues este asunto, que además de los cuestionamientos operacionales del barrilito, que había un diseño totalmente ilegal e inconstitucional. Así que ella concede eso y se compromete con hacer la investigación, que eventualmente el acto formal que surge de su oficina fue el informe que sale a finales del año pasado, en donde pues emite una serie de hallazgos, y entre ellos pues incluye el señalamiento de que entiende que todo el diseño de la Autoridad de Tierras y del barrito pues es inconstitucional. Entonces Justicia sí, continúa. Sí, Justicia quería enfatizar que, además de que estoy haciendo referencia a lo que ocurre con el caso de Noriega, yo le digo a Domingo Emanueli, la pregunta aquí es, la opinión del 89 que emitió el Departamento de Justicia sigue vigente, le aplica a este diseño, porque tiene un análisis legal muy pertinente y potencialmente aplicable a este. Así que estoy tratando de no solamente comprometerlo o llamar su atención a los precedentes del Tribunal Supremo, que definitivamente son vinculantes, pero también de la propia opinión de su departamento, que se mantiene vigente, y como se ha dicho en muchas ocasiones, las opiniones del Secretario de Justicia son vinculantes para los organismos administrativos. Así que si la Autoridad de Tierra recibiera una comunicación de parte del Departamento de Justicia haciendo referencia a eso, o como el referente que traes de la acción que tomó el entonces gobernador Hernández Colón, pues pudiera haber sido un potencial curso de acción. Como no decide actuar, eventualmente yo vuelvo luego de un tiempo y le pido
que radique, porque estoy consciente que el tribunal no me iba a reconocer legitimación como legislador, porque yo no estoy recibiendo esos fondos, porque yo era legislador por acumulación, no era legislador de distrito, y el caso de Noriega tiene también unas conclusiones sobre eso, sobre los legisladores que no tienen standing en este tipo de casos, así que yo estaba buscando la manera de entrar al tribunal para paralizar ante la inacción de ¿verdad?, de todo el aparato gubernamental. Entonces le digo que considere radicar un quo warranto, que es un recurso legal que cuestiona la autoridad de una figura gubernamental para ejercer cierto tipo de acción. Yo lo que yo estaba diciendo es, quien no tiene autoridad aquí para asignar este dinero son estos legisladores en su carácter individual. Yo soy el que está peticionando eso, pero el marco o la herramienta legal para presentarlo es el quo warranto, y te pido a ti, secretario de Justicia, que comparezcas a nombre mío ante el tribunal. Esa era la petición que estaba haciendo, la cual también pues fue, ¿verdad?, denegada por el Departamento de Justicia. Así que ese fue el segundo intento de que alguien interviniera, porque la Contralora, como sabemos, no tiene ese tipo de autoridad. Ella emite informes con conclusiones y con hallazgos, y esos son informes que tienen un peso quizá persuasivo o fiscalizador en la opinión pública, pero no tiene esa autoridad de detener o de propiciar, ¿verdad?, una reacción inmediata y vinculante por parte de una figura, de un organismo gubernamental. Mira, te voy a pedir que te quedes para el próximo segmento 10 minutitos más, porque dos cosas. Primero, quisiera que me imagino que me explicarás que ante esos planteamientos tan serios que tú hiciste, pues la Asamblea Legislativa, rauda y veloz, empezó a actuar para corregir las fallas constitucionales. Obviamente estoy siendo cínico. Y nada, luego, pues tu reacción, reacción al esquema en específico de este caso que vincula al representante Tony Soto. Regreso en mi conversación con el licenciado José Bernardo Márquez luego de la pausa. De regreso a Sobre la Mesa, continúo hablando con el licenciado ex representante José Bernardo Márquez. Como dije, si algún programa usted debe compartir, y a los amigos de la prensa que escuchen con detenimiento este relato y esta conversación con el ex representante Márquez, porque me parece que este escándalo se pudo haber evitado si se hubiera actuado con prontitud, aunque en el caso específico de Tony Soto, aparentemente los chavos los asignaron inmediatamente después que se aprobó el esquema. Pero, ok, relataste todas las acciones que tú tomaste y, como he dicho en mi libro de separación de poderes, las analizo, profundizo, reconozco la labor del ex representante e inclusive critico fuertemente la opinión del secretario de Justicia, porque él dice, yo no puedo llevar una acción en el tribunal porque yo estoy obligado a hacer cumplir las leyes y esa ley pues está válidamente aprobada. Pero mi contestación es, sí, señor secretario de Justicia, pero usted también está obligado a hacer cumplir los mandatos de la Constitución. Y si usted como secretario de Justicia se convence que una ley va en contra de la Constitución, usted tiene que actuar para que se respete la Constitución, que fue exactamente lo que hizo Héctor Rivera Cruz en el caso que discutimos anteriormente. Ahora, una vez tú generas toda esta discusión, ¿qué pasa en la legislatura? Tú estás allí. ¿Qué hacen tus compañeros? ¿Qué acción hubo, si alguna, de parte de los cuerpos legislativos? Pues mira, primero reaccionando a ese comentario sobre la respuesta también de Justicia, pues en efecto, o sea, la ley principal, ¿verdad? Un poco, como diría Muñoz Marín, la ley de la ley, que es la Constitución, así que se supone que eso sea lo primero que se ha llamado a defender y a vindicar el secretario de Justicia. Entonces, la Asamblea Legislativa, incluso antes de la controversia, estaba tratando de revertir el barrilito según enmendado por el PNP, pero era para retomar el control, ¿verdad? Porque obviamente el PNP, al aprobar esto, pues garantizó unas cuantías que iban a los legisladores del PNP, y pues la legislatura popular quería retomar el control como mayoría legislativa de que ese dinero se aprobara
mediante resoluciones conjuntas en Cámara y Senado. Ese primer intento, que era el proyecto de la Cámara 427, pues no prosperó. Se aprobó en Cámara, se quedó estancado en Senado. El proyecto de la Cámara 1287 fue la respuesta de Tatito Hernández a el escándalo y la discusión pública sobre lo que estaba ocurriendo con el barrilito en la Autoridad de Tierras. Y ese proyecto fue derrotado en Cámara, y ahí yo fui bastante vocal, porque lo que en esencia estaba planteando el expresidente de la Cámara era, pues vamos a traer nuevamente ese dinero hacia la Asamblea Legislativa, pero no solamente se va a aprobar aquí mediante resoluciones, sino que aquí va a haber un organismo que va a implementar y a ejecutar esas obras, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros decíamos en el debate legislativo, me acuerdo, pues esto es peor casi, porque vas a seguir generando un conflicto de separación de poderes. Nosotros aprobamos dinero, aprobamos legislación, la rama ejecutiva ejecuta. Si traes eso hacia acá, pues entonces todas las controversias y potenciales conflictos alrededor del el desempeño o la administración de ese dinero, pues pueden estar señalados acá, además de que simplemente pues no es parte del diseño gubernamental. Y simplemente no tuvo los votos, así que ni siquiera logró los 26 votos para aprobarse en Cámara, precisamente por todo ese debate que se dio y pues se derrotó. Lo único que se aprueba en este cuatrenio que modifica el Fondo de Mejoras Municipales, entre paréntesis el barrilito, fue el cambio del porcentaje de qué se puede hacer con ese dinero, que era lo que tú explicabas en la introducción de la distinción entre barril y barrilito. Este dinero se tenía que originalmente utilizar 85% para obras permanentes, reconstrucciones de vivienda, equipos escolares y cosas bastante puntuales que establecía el código de rentas. Y 15% era esta cláusula más genérica o zafacón que permitía básicamente hacer lo que tú quisieras. Y mediante esa enmienda, que es una enmienda del PNP, una enmienda del ex representante Yacer Morales del PNP, el Partido Popular se la aprueba, y entonces el gobernador la firma. Ese era el proyecto de la Cámara 1770, que en Arroyo Habichuela lo que hace es flexibilizar el uso del dinero. Si por lo menos con todo lo que hemos ya señalado y estipulado de lo controversial y problemático que es este barrilito, por lo menos había esa distribución porcentual de asegurar que un dinero fuera para cosas tangibles y realmente mejoras municipales, y 15% se distribuyera como el criterio del legislador determinara, pues ahora sí va a ser 50-50. Y pues nosotros decíamos, esto se está aprobando previo al año electoral para que los muchachos y las muchachas pues puedan repartir dinero y hacer pues clientelismo político, aunque sabemos que en ocasiones pues hay necesidades y usos reales y justificados, pero sabemos que también hay muchas cosas como las que están tapándose ahora. Así que ese es el resumen de los proyectos que intentaron intervenir o enmendar el Fondo de Mejoras Municipales, y los que prosperaron y los que no. Ok, ahora un poco tu reacción a esto que ha explotado en las últimas horas en términos de el ex representante Tony Soto, el que era su ayudante, que a la misma vez era ayudante en la Autoridad de Tierra y a la misma vez aparentemente fue abogado de la iglesia a la que le asignaron los 1.2 millones. El Nuevo Día dice que es 1.5 millones, que fueron dos asignaciones. Tu reacción a esto, y dijiste ahorita que tú creías que esta era la punta del iceberg. ¿Qué tú has escuchado? Si tienes algún rumor, información de qué más podría estar o en la cancha de la Contralora o en la cancha del propio Departamento de Justicia, si es que hacen algo sobre estos temas. Bueno, a mí no me... Tengo que decir un poco como dice la amiga y compañera Alexandra Lúgaro, ¿verdad? Yo se los dije, pero no me hicieron caso. Pero
pero tengo que decir que hay un grado de sorpresa en el hecho de que hubiera un legislador directamente implicado e investigado, porque era una pregunta que yo le había hecho directamente a la oficina de la Contralora, y me habían indicado que principalmente había personal de la Autoridad de Tierra y otras figuras como secundarias, ¿verdad? Pero no un target o una investigación que implicara a un legislador, ¿verdad? Entonces, eso pues sí me tomó sorpresa porque era algo que me había cuestionado y lo había indagado y me lo habían negado. Y además de que tengo que decir, ¿verdad?, que en el caso de Tony Soto, pues siempre me pareció una persona con un montón de diferencias que pueda tener, pero dentro de todo, pues seria y respetable, y aquí hay acciones pues muy problemáticas, un esquema bastante claro de cómo se alinearon aquí unos planetas para asignar ese dinero y que entonces pues ahora se cuestione el uso que se haya dado, porque es evidente que no se ha hecho la construcción. Digo que es la punta del iceberg porque el informe de la Contralora habla de muchos contratos y asignaciones de dinero que no se identificaban en las obras, así que sobre esos pues es muy difícil llevar a cabo la fiscalización. Aquí es más claro porque hay un dinero, un significativo, y hay una obra específica que se supone que se hiciera. Entonces, pues el descuadre es más fácil de probar. Mientras que en otros, en la medida en que no se dijo para qué era, pues sabe Dios qué ocurrió con ese dinero. También está señalamientos de la Contralora de que se asignó dinero y que se demostró en sus investigaciones que se usó para otros propósitos, que se beneficiaron personas que no pertenecían al distrito del legislador que estaba asignando el dinero. También hubo que se beneficiaron personal de la Autoridad de Tierra, que pues, es lo que entiendo que también está siendo investigado y que pues, podría ser pues un próximo caso que conozcamos cuando ya se radiquen cargos formales. Así que hay un montón de otros señalamientos que la Contralora encuentra aquí y que hay que ver si entonces FEI o Justicia pues va a recibir esos informes y va a actuar sobre ellos, pero pues este que estamos viendo es el más burdo desde el principio, de nuevo por la cuantía que representaba y porque es fácil corroboración que no ha ocurrido la obra. Pues todas las notas que ha cubierto Noticel son sumamente preocupantes en cuanto a la falsedad y las mentiras que se le atribuyen a las figuras implicadas, de que se le cuestionó si el dinero estaba disponible en la cuenta. Decían que sí, y de momento en la cuenta lo que hay son como $400 del 1.2 o 1.5 que se debate que estaba asignado. Así que, pues de nuevo, creo que esto es simplemente el inicio de toda una serie de potenciales ilegalidades y mal uso de fondos públicos, que si tuviéramos un Departamento de Justicia mucho más proactivo en contra de la corrupción, pues probablemente lo hubiésemos podido prevenir, algunos de ellos, y en el caso de este, pues quizás estar un tanto más avanzado en la investigación de lo que estamos en este momento. Bueno, pues te agradezco, número uno, tu participación hoy nuevamente, pero también te tengo que agradecer tu activismo en este tema, y pues a veces tarda las cosas en madurar, pero creo que pues tengo que reconocer también al secretario de Agricultura en aquel momento, que él no lo levantó desde la perspectiva que tú lo levantabas, de separación de poderes, pero él se escandalizó con lo que estaba pasando en la Autoridad de Tierra y aparentemente hizo unos referidos específicos de personal de la Autoridad de Tierra, y creo que la combinación de tus esfuerzos y esos otros esfuerzos pues es lo que ha llevado a que pues aparentemente se está atendiendo lo que ocurrió. Me preocupa qué vamos a hacer de cara al futuro. Nuevamente, gracias, Betito. Nos vemos telefónicamente la semana que viene. Cuídate. Gracias, siempre a la hora. Y yo regreso con el último segmento luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa en mi último segmento, hoy martes 25 de febrero del 2025. Bueno, un comentario final sobre esta conversación que tuve con el ex representante José Bernardo Márquez. Yo creo que
el esquema que se legisló en el 2020, que es similar al que se había legislado en la década de los 80, aparte de que es inconstitucional, porque viola la separación de poderes, porque pone un legislador a darle órdenes a un jefe del gabinete. Además de eso, precisamente es un esquema que se abre a la corrupción. Así sucedió en la década de los 80, a principios de los 90, y así estamos viéndolo en este momento. Ante esta situación, número uno, la Asamblea Legislativa debería ya inmediatamente legislar para acabar de este esquema. Pero si la Asamblea Legislativa no hace nada, mi llamado a la gobernadora y a la secretaria de Justicia es que vean lo que hizo Héctor Rivera Cruz y Hernández Colón en aquel momento. Ordenen la congelación de esos fondos. Den una orden amparada en que es inconstitucional el esquema para que la autoridad de tierra no pueda asignar ni un solo centavo adicional. Eso entonces obligaría a los legisladores a finalmente sentarse a legislar un esquema que cumpla con la Constitución y que le dé transparencia y de esa forma evite la corrupción. Bueno, en algo que sucedió, información de esta tarde, probablemente sea titular en todos los periódicos mañana. Recordarán que la gobernadora primero dijo en diciembre que su primer nombramiento iba a ser la Procuradora de la Mujer. Luego, a principios de este mes, empezó a atar el nombramiento de la Procuradora de la Mujer a el de que le confirmaran la Secretaría de Justicia. En reacción a eso, el presidente del Senado dijo que él no negociaba ningún nombramiento y que después de todo se podía quedar la actual procuradora interina, Madeline Bermúdez, como procuradora en propiedad. Yo en este programa les dije que yo básicamente entendí. Y entonces a reacción de eso, la gobernadora se volvió a decir que ya no iba a mandar el nombramiento hasta que se confirmara a Janet Parra, pero también se hizo eco de las expresiones de Tomás Rivera Chat. En medio de eso, en el vocero, la procuradora interina dijo que ya estaba disponible y que alguien del equipo de Jennifer González ya la había entrevistado. Bueno, pues en lo que parece ser otro reversazo de la gobernadora, leo de Noticel de esta tarde, de Pamela Hernández Cavilla. El Senado considera la designación de Madeline Bermúdez como Procuradora de las Mujeres. Aparece en el portal oficial del Senado con fecha de ayer, lunes 24 de febrero. Sin mucho ruido, la gobernadora Jennifer González Colón ha sometido ante la consideración del Senado a la licenciada Madeline Bermúdez para que continúe al frente de la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Al menos así se evidencia en el portal oficial del Senado. No ha habido carta, no ha habido explicación, no ha habido conferencia de prensa, no la han presentado como a todos los jefes de gabinete o a todos los jefes que se están nombrando. Ayer lunes el Senado recibió la designación de la licenciada y según el portal del alto cuerpo, su nombramiento fue aceptado en el Pleno y ahora comienza su proceso de evaluación, así como las demás designaciones que ha hecho González, según corroboró Noticel. Desde el mes de agosto del 2022 fue nombrada como Procuradora de las Mujeres interina hasta el presente. Y entonces pues dice, Bermúdez posee un bachillerato en Sociología de la Universidad de Puerto Rico en Calle y por ahí todo lo demás que haya hecho. Mi pregunta, número uno, ¿este era el nombramiento que la gobernadora tenía en mente desde el principio? No creo. Número dos, ¿qué quiere decir esto, gobernadora? Que ya Tommy le dijo que va a confirmar a Janet Parra que la vista del sábado de nombramiento es pro forma porque ya todo está negociado. Número tres, ¿por qué no hay un anuncio oficial, un comunicado de prensa? Todo el país ha estado, y particularmente los sectores feministas, atentos a esta vacante. Ha sido tema controversial. Y entonces nos venimos a enterar porque una periodista de Noticel, Pamela Hernández Cavilla, hace su trabajo y mira el portal oficial del Senado y ahí aparece que ayer la gobernadora la nombró. Pregunta que hago también. La gobernadora consultó a los grupos feministas como dice la ley que se debe hacer antes de hacer un nombramiento. Obviamente, aquí la gobernadora nuevamente ha cedido
ante las presiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Yo no tengo la más mínima duda que este no era el nombramiento que tenía en mente la gobernadora. Y no tengo la más mínima duda que lo envió porque este era entonces el nombramiento que quería o aceptaba Tomás Rivera Chatz, y la gobernadora, en lugar de nombrar a la persona que ella quería y dar la pelea, envió este nombramiento. ¿Y saben qué? Quizás sí, quizás se dio la negociación, y esto significa que Janet Parra será confirmada como secretaria de Justicia. Veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero mucho que explicar. Yo desconozco, no he escuchado a muchas mujeres conocedoras de esta oficina defender las gestiones de Madeleine Bermúdez como procuradora interina. Como cuestión de hecho, la gobernadora la ha relegado en toda esta situación que ha habido de violencia machista en tiempos recientes. La gobernadora todo el tiempo ha hablado de Janet Parra. Janet Parra nunca ha hablado de Madeleine Bermúdez. Pero ya sabemos, nos acabamos de enterar por Noticel, y usted probablemente se está enterando aquí por Sobre la Mesa, que finalmente se dio el nombramiento de la procuradora de la mujer y recayó en la procuradora interina, que es el nombre que sugirió Tomás Rivera Chatz. En esencia, nuevamente, como ha sido durante todo este siglo, la oficina de la Procuraduría de la Mujer la dirige quien decide, Tomás Rivera Chatz. Si ustedes creen que los derechos de la mujer están protegidos de esa forma, pues ustedes creen en Santa Claus y en los Reyes Magos. Y en una noticia positiva para terminar, en algo positivo, lo había dicho anteriormente, cuando lo aprobó la Cámara de Representantes, también estoy en Noticel. Senado avala que el Parque Luis Muñoz Rivera pase a manos del municipio de San Juan. Dice la nota del periódico Noticel, también de Pamela Hernández Cavilla. El Senado dio luz verde a la transferencia del Parque Luis Muñoz Rivera, que está localizado en Puerta de Tierra, al municipio de San Juan, después de ser administrado por el Programa de Parques Nacionales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Paréntesis. Aquí había una agencia que se llamaba Parques Nacionales. Ricardo Rosselló la desmanteló y la metió en Recursos Naturales. Y el efecto de eso es que, mire, los balnearios, las áreas de camping, los parques nacionales están totalmente abandonados. Esa es la verdad. Totalmente abandonados. Incluyendo el Parque Luis Muñoz Rivera, que era la especie de joya de la corona de parques nacionales. Un parque hermoso, un parque urbano que tanta falta hace en Puerto Rico y que está totalmente abandonado. Vuelvo a la nota. La resolución conjunta de la Cámara 35 es de la autoría de los representantes Carlos Johnny Méndez y Eddie Charbonnier. Actualmente el Parque Luis Muñoz Rivera es parte del Programa de Parques Nacionales. Y ustedes saben que está cerca del Sisto Escobar, del Parque del Tercer Milenio y del balneario del Escambrón, facilidades que son del municipio de San Juan. Este parque, miren esto, para el 2023 recibió de parte de FEMA $4.3 millones para llevar a cabo trabajos de pintura, así como el reemplazo de postes de luz, interruptores, una caja de paneles y la fuente de agua. Sin embargo, los trámites de reconstrucción aún no han arrancado. Este parque recibe más de 5,000 visitantes a la semana a pesar de las condiciones en las que se encuentra, ya sea porque se ejercitan o porque llevan a cabo actividades tales como cumpleaños, reuniones, seminarios, sesiones de fotos y otras actividades. Por la importancia de su preservación histórica y para el disfrute de generaciones futuras, el parque también se supone que contaría con la restauración de su techo, lo que llamaban allí el Pabellón de la Paz, que era un lugar hermoso, construido bajo la administración de Rafael Hernández Colón, también está destruido. Allí yo como gobernador celebré actividades, un lugar hermoso. Dice que el parque también se supone que contaría con la restauración de su techo y paredes históricas, de las vigas de cemento para las plantas enredaderas, los balaustres y los bancos decorativos del parque. Según la exposición de motivos, la Asamblea Legislativa entiende que la unificación bajo la titularidad del municipio de San Juan de estas facilidades deportivas y recreativas permitirá al gobierno de la capital poder establecer una oferta variada. Estoy de acuerdo. En la medida que tú tengas ahora, bueno, primero que nada, yo soy de los que creo que la inmensa mayoría de los parques balnearios, esas facilidades se le deben dar a los municipios.
los alcaldes tienen más contacto con la facilidad. Además, le van a responder directamente a sus constituyentes. Si el parque está sucio, si el parque no se mantiene, van donde el alcalde. Ahora mismo, alguien va a votar en contra de la gobernadora o a favor de la gobernadora por cómo esté el parque Luis Muñoz Rivera. No. Ahora, sí lo podrían hacer. El parque Muñoz Marín está bajo el municipio de San Juan y está en excelentes condiciones. Bajo Carmen Yulín estuvo bajo excelentes condiciones, se mantiene bajo excelentes condiciones. Así que, y ahora tener el parque Muñoz Rivera cerca del Sisto Escobar, cerca del Escambrón, puede crear un área recreativa hermosa. Así que termino la edición de hoy con una buena noticia. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Noches con Sentido con Carlos José Ortega.